bien, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Expertos con Café en su radio favorita, Radio Café Estéreo. Hoy tenemos a un invitado, como estamos hablando de las temáticas de los 80 y los 90, que nos va a guiar mucho por todas estas épocas, ¿no? Porque su experiencia lo abarca, porque es un profesor universitario y es sociólogo. Con ustedes, Francisco Maya. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo se encuentra hoy día? Hola, Leoncio. Gracias por la invitación para hablar de un tema que, como tú lo has dicho, justamente por una cuestión generacional, hay mucho que contar y hablar, y también, lógicamente, por la formación profesional, ¿no? Los 80, los 90, el 2000 son tres décadas que marcan una serie de cambios a nivel de la sociedad y que se expresan en diferentes ámbitos de la vida misma, ¿no? Sí, profesor, totalmente. De hecho, cuando estábamos hablando con el grupo, con el equipo, decidimos hablarle a usted por todo lo que aprendimos de su clase y todos los temas que tocamos, porque justo abarcamos épocas a las que estamos haciendo hincapié, ¿no?, en nuestro programa de hoy en día. Muy bien, quisiéramos pasar con la primera pregunta. ¿Cómo podría usted proporcionarnos una visión general de cómo ha evolucionado la sociedad peruana desde los años 80 hasta los 2000 en términos de cultura y valores? Claro, para entender lo que ha pasado con la sociedad peruana, digamos que también un poco tener una idea muy general de lo que ha pasado en el contexto mundial, ¿no? Porque nosotros somos parte de ese contexto. Estamos inmersos en ella, toda vez que vivimos en un mundo que cada vez se integra más con esto de la globalización. Los 80 era una década en la cual en el mundo todavía quedaban esa confrontación que venía desde atrás, en la etapa de la posguerra, en la que todavía nosotros estábamos viviendo la llamada confrontación entre las dos grandes potencias, ¿no? Estados Unidos frente a la Unión Soviética. Claro. Y entonces en el Perú todavía también estábamos en esa etapa en la cual, a través de la cultura, la tecnología, las películas, llegaban justamente todo el cine, las series, en fin, que de alguna manera graficaban esa explotación a nivel mundial. Y en el Perú, lógicamente, pues también empiezan a surgir aquí movimientos que tienen que ver con ello y que luego tienen repercusiones en la sociedad, ¿no? Los 90 ya tiene que ver con otra década, la década entonces ya de un mundo bipolar, Estados Unidos frente a la Soviética, pasamos a un mundo unipolar, la supremacía de Estados Unidos. Claro. ¿No? Hasta llegar ya del 2000, en la que se empieza a hablar de un mundo multipolar, múltiples potencias en el mundo, bloques económicos. Y entonces, lógicamente que todo ello trajo también enormes repercusiones en la cultura, en la vida misma de la sociedad, ¿no? Porque somos el reflejo de ello, ¿no? Entonces, en la medida de que se pasó de una etapa a otra, aquí también se tuvieron diferentes características, ¿no? Tanto en la cultura como en la vida social, porque se cambia la visión del mundo mismo, de una mirada en la que está una u otra potencia y que la gente empezaba el día a día a identificarse con uno u otro, que tenía que ver incluso hasta con la forma de vestir, las famosas casacas con la bandera norteamericana atrás, en fin, claro. Acaba incluso también imitar décadas atrás también el movimiento hippie, en fin, hasta llegar a etapas en las cuales ya esta situación va cambiando, ¿no? Sí, entonces, esa era parte del contexto, o sea, lo que ocurre en el Perú, más que el reflejo de lo que ocurría también en lo que pasaba en el mundo, ¿no? Hablando de mensajes, profesor, uno como comunicador, ¿usted qué opina de qué papeles jugaron los medios de comunicación, como la televisión, el cine, la publicidad, para la que se configure esta cultura popular, ¿no?, que estamos hablando, ¿no? Y sobre todo, cómo realzaron estas tendencias sociales de los 80s, 90s y 2000. Los 80 es... Sí, los 80 es el inicio de algunos cambios en la tecnología. Ya veníamos nosotros de toda una etapa larga de nuestra historia, en la cual la radio era el elemento más importante de difusión, ¿no? De la música, de cómo esta se transmitía de un lugar a otro y podía expresar el sentimiento del pueblo, ¿no? Pero en los 80 también es la llegada de alguna forma, más que la llegada, hablemos de cómo se populariza y llega a amplios sectores sociales la televisión a color, ¿no? Claro. Entonces esto permite también que a través de este medio empieza a difundirse la cultura y que la gente pueda observar, pueda ver, porque la cultura popular, por ejemplo, esa cultura migrante,
no solamente es lo que dice, lo que piensa y lo que expresa con la música misma. Lo que uno llama la música chicha, por ejemplo, la expresión de colores. Y eso la gente empezaba a visualizarlo a través de este medio, como es la televisión. Entonces la televisión se empieza a difundir, ¿no? Y hasta llegar a los 90, en la que incluso ya pues la tecnología más avanzada como el internet, es todo un boom que permite que nosotros empecemos ya a interactuar con una cultura que cada vez se empieza a difundir más, ¿no? Donde además también a través de estos medios de comunicación, ¿no? Castell es un sociólogo que plantea la idea de que justamente a través del internet es como se empieza a imponer e implantar una nueva cultura, porque empieza a abarcar a mucha más población que cuando hablábamos de la radio y de la televisión. Entonces empieza a tener una mayor aceptación en amplios sectores populares, ¿no? Entonces, de la radio a la televisión y al internet. Imagínate cómo hemos ido pasando por la tecnología y lógicamente difundiendo esa nueva cultura, ¿no? Que ya es imposible decir que no nos pertenece, es parte de nuestra realidad, parte de nuestra identidad. Sí, ha sido bien rápido ese proceso de que hemos pasado de la tele o de quizás del internet de 1 giga a un internet que te da la información en 5 segundos, ¿no? Que es tan difícil de distinguir qué es lo bueno, qué es lo malo, sí, qué es lo real, qué es lo falso. Estamos bombardeados de información todos los días. Para rematar este segmento, quiero comentar a usted como profesor, ¿no? ¿Cómo han cambiado las actitudes y expectativas de los jóvenes en cuanto a educación? ¿Usted cómo considera que ha cambiado eso? ¿Cómo ven ahora los jóvenes las carreras y el éxito personal? Los 80, que es la etapa, la década en la cual yo pasé, porque la juventud es corta, la adultez es muy larga, ¿no? Cuando hablamos de 3 décadas, a veces uno puede decir, oye, esta década tú eres era joven, esta década eras adulto, pero no es así, ¿no? Claro. Las etapas primeras de la vida son mucho más cortas. Los 80 es mi etapa en la cual yo pasé de niñez, adolescencia y parte de mi juventud. Entonces, imagínate, ¿no? Toda una década en la cual pasaron muchas etapas de mi vida. Sí, claro. ¿Ya? Los 80 es la etapa en la cual por primera vez jugué un torneo de fútbol infantil. Imagínate, yeah. Los 80 es la etapa en la cual jugué un primer torneo infantil, pero los 80 también es mi etapa de adolescencia, de las primeras ilusiones, los primeros enamoramientos. Y también los 80, fines, ya viene la etapa de los estudios universitarios. O sea, por eso te digo, una década abarca muchas cosas en las primeras etapas de la vida, sí, ¿no? Los 90 en adelante, mucho más largo porque esa es la etapa más larga, más prolongada, ¿no? Y la vejez ni hablar, o sea, es mucho más extensa, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo visualizamos ahí el cambio del pensamiento de los jóvenes? En la década de los 80 y hacia atrás, con mayor razón, ¿verdad? Con mayor razón, el tener, por ejemplo, estudios profesionales, el estar en una universidad, el llegar a ser profesional, se veía como una posibilidad muy remota, como un enorme privilegio. Uh-huh. El joven provinciano, sobre todo te hablo de mi caso, el joven provinciano, llegar a ser universitario era una cuestión que además teníamos que nosotros sentirnos satisfechos porque muchos jóvenes deseaban eso y no podían lograrlo, ¿no? Entonces había que salir de casa, de la provincia, y migrar a otros lugares, ¿no? Más lejanos y dejar de lado la familia, la cercanía permanente con ellos. Y era una época en la cual no había la comunicación permanente que hoy tenemos, ¿no? Es decir, salíamos de casa y después de 6, 7 meses, 8 meses lo podíamos volver a ver, ¿no? A la familia, y volver a comunicarnos después de esa etapa, ¿no? Claro. Entonces, los estudios profesionales era una cuestión, digamos, de un sueño hecho realidad, ¿sí? Como algo que realmente te llenaba de mucha satisfacción. La movilidad social, el cambiar de un estatus a otro, lo veíamos como una posibilidad muy lejana para el provinciano, y cuando lo lograbas, entonces te sentías realmente satisfecho, ¿no? Te decías tú, he logrado un gran sueño. En cambio, a partir de los 90 y el 2000, con mayor fuerza, los estudios universitarios se convierten en parte de la vida misma, de la formación joven. O sea, el joven termina la primaria, la secundaria, y tiene lógicamente un objetivo claro, qué cosa quiere ser. Uh-huh. Pero sabe que ese objetivo es más fácil de lograrlo porque hoy hay más posibilidades, ¿no? La universidad está al alcance. Claro, hay que preparar, postular, cierto, pero ya no es la gran aventura de dejar tu pueblo y migrar a grandes distancias para poder estudiar. Entonces cambió eso. Y por lo tanto, el joven de hoy ya se fija nuevos retos, nuevas metas, mucho más ambiciosas también. Y eso es positivo, ¿eh? Eso es bueno. El joven de hoy ya no solamente está pensando en tener la carrera, sino que está pensando en, después de la profesión, ¿qué más voy a hacer?
en qué voy a, ¿no? Profesionalmente, en qué me voy a desempeñar, Sí. a la conquista de qué otras cosas voy a ir, profesionalmente hablando. Entonces tiene una mirada distinta. Y eso es bueno, ¿no? Porque justamente la tecnología moderna ha hecho que les dé esa mirada. Mira, también hay esto, tú estudias comunicación, terminas comunicación y entras a internet, estás navegando en una serie de páginas y dices, oye, mira, también han nacido esta nueva especialización en comunicación y me gustaría especializarme en esto. Mira, también hay este tipo de estudios en tales lugares, tales universidades. Es decir, ya te da otra mirada, mucho más amplia del mundo incluso, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, eso cambió y eso es positivo. Muy bien, estamos de nuevo en Expertos con Café, con el profesor Francisco Maya, que hemos estado hablando de las redes sociales, hemos estado hablando de cómo han cambiado las épocas en estos 80s, 90s y 2000s, cómo han ido cambiando la evolución, de cómo nos comunicamos. Hemos hablado de un sinnúmero de cosas en tan poco tiempo que se ha ido rápido el ahora. Y es muy interesante porque hay tanto por qué abarcar, porque esto ha pasado de un momento a otro. Y, sin embargo, ahorita vamos a tocar un tema de esto de las de los activismos y los temas sociopolíticos, ¿no? ¿Usted cuál cree que fueron los eventos más importantes o con cambios más significativos de cada década, ¿no? Y cómo esto ha influido en la cultura? Claro, los 80, los movimientos sociales estuvieron más vinculados a... Mira, si incluso nos vamos más atrás, los 70 tienen que ver con el tema agrario, los movimientos agrarios, ¿no? Movimientos campesinos. Pero vino Juan Velasco Alvarado, la reforma agraria, y esa situación cambió, ¿no? Los 80, en cambio, es una época de dos tipos de movimientos más importantes. Uno, el movimiento de pobladores, que tiene que ver con los migrantes en busca de un lugar donde vivir, las famosas invasiones, ¿ya? Pero los 80 también es la época en la cual el Perú sufre la enorme violencia terrorista, ¿no? Sí. Entonces empieza todo ese proceso de luchas internas en el país y eso que lógicamente ocasionó enorme daño al país, enorme pérdida económica, social, de vidas humanas, en fin, ¿no? Que trajo una enorme crisis para el país en términos generales. También significó, pues, de alguna forma, las corrientes políticas e ideológicas de izquierda y también del otro lado, de la derecha, que rechazaban a estos movimientos, ¿no? Entonces, eso básicamente en los 80. Los 90 es una época en la cual todavía venían los rezagos, los 80, con los movimientos políticos muy fuertes, ¿ya? Pero la tendencia tiende a ir más por el lado del surgimiento de nuevos temas también, ¿no? Por un lado, el tema de los movimientos llamados libertarios, que no es otra cosa que aquellos jóvenes más empapados de una ideología neoliberal, fiel copia del pensamiento norteamericano, y que empiezan a agruparse de alguna manera, a raíz justamente también del gobierno fujimorista, ¿no? Que tuvo 10 años en el poder. Entonces todo esto repercute en el pensamiento de los jóvenes, ¿no? Y también va surgiendo algún tipo de movimientos con algunas demandas que en el contexto nacional e internacional empezaban a evidenciarse, ¿no? Como por ejemplo, se empieza a cuestionar el rol de la mujer en la sociedad. Entonces, a partir de organizaciones femeninas, y empiezan también a surgir liderazgos femeninos en el Perú. Y eso empieza a fortalecerse en el 2000. En los 2000, que es la década que empezamos ya luego en la tercera etapa, tiene que ver ya con movimientos de diverso tipo. Los movimientos sociales, juveniles del 2000, tienen que ver, por un lado, con movimientos feministas, por un lado, el movimiento también que integra a todos aquellos que se sienten de alguna manera excluidos de la sociedad. Claro. Es decir, con aquellas opciones que empiezan a organizarse, ¿no? Para buscar mayores derechos para ellos, los movimientos ecologistas también, ¿no? Porque los 80, el 2000 también es el inicio de toda una tendencia de salvemos el planeta, ¿no? Es decir, la ecología es un tema importante. Entonces surgen los movimientos ecologistas, incluso hasta llegar ya la década que hoy vivimos, ¿no? En la cual incluso van apareciendo más y más tendencias, aquellos que hablan incluso de protección, ya no solamente del medio ambiente, sino la protección de animales, ¿no? Los animalistas,
los movimientos vinculados a, ¿cómo le llaman a esto? Los veganos, ¿no? Los veganos, en fin. Ya para finalizar esta entrevista, porque esto puede hasta invitar a otra segunda entrevista, profesor, primero quiero agradecerle por el tiempo, por estar en Expertos con Café, y para finalizar me gustaría que usted dijera una conclusión de todo el tema que hemos hablado. Quizás puede englobar todo esto en una frase. Temas muy variados, pero quiero sintetizar todo en una frase, ¿no? Amemos lo nuestro, ¿no? Amemos el Perú. El Perú tiene muchísimo que ofrecer al mundo, y creo que nosotros debemos ser los primeros en valorar, amar e identificar lo que tenemos. ¿Ya? Creo que eso primero. Y segundo, en cuanto a dónde seguirme, bueno, FM Sociólogo es mi canal de YouTube. Ahí siempre preparo algunos videos sobre estos temas. ¿Ya? Hay dos tipos de videos y hasta 3 tipos subo siempre en mi canal de YouTube. El primero tiene que ver con algunas reflexiones desde el punto de vista social y cultural, que son los temas que me apasionan. Los otros tipos de videos son las conferencias y entrevistas que me hacen, ¿ya? Sobre diversos temas. Y el tercer tipo de videos son sobre algunos lugares que simplemente me llaman la atención y que yo considero que se debe de difundir, ¿no? Claro. Algún atractivo turístico, algo que tenga la cultura peruana. Entonces yo grabo un video, lo edito y digo, bueno, acá tenemos esto, miren, ¿no? No necesariamente tiene que ser de un lugar de un gran llamativo a nivel nacional y mundial. ¿Por qué? Muchas gracias, tengan buena noche y... Gracias.